Pero, ¿quién lo mató? Paco Stanley fue un famoso conductor de televisión y comediante que ganó popularidad entre los años 80 y 90 en la televisión mexicana con exitosos programas como Pácatelas y Una tras otra, los cuales se centraban principalmente en el humor. Sin embargo, tuvo una trágica muerte y bastante controversial, siendo asesinado en la Ciudad de México en 1999, siendo víctima de un crimen bastante violento que no tuvo una resolución por parte de la policía, y hoy en día siguen existiendo muchísimas teorías y especulaciones acerca de este horrible suceso. Recientemente, su colega y ex compañero Mario Besares ha dado una serie de declaraciones tanto en el documental ¿Quién lo mató?, como también en las emisiones del reality show La Casa de los Famosos, avivando nuevamente este suceso. Pero el día de hoy haremos un análisis sobre el polémico fallecimiento de Paco Stanley, haremos un recorrido por todas las teorías que se han construido acerca del caso y también te diré por qué este sigue siendo un caso sin resolver. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. Para entender la magnitud de este caso, primero tenemos que recordar un poco la figura que Paco Stanley sostenía en la televisión mexicana. Su carrera comenzó en 1970, trabajando como locutor y comediante, hasta que finalmente dio el gran paso en la televisión. Los programas de variedad fueron justamente donde Paco Stanley encontraría su lugar ideal, debido a que su estilo de conducción, lleno de humor, participando en sketches e incluso haciendo actuaciones musicales, se convirtieron en algunas de las principales razones del por qué se ganó el corazón de la audiencia mexicana. Durante sus programas más populares, conocidos como Pácatelas y Una tras otra, acompañaba todas las tardes a los mexicanos con una comedia ligera, en compañía de colegas y amigos como Mario Besares y Jorge Gil. Incluso su popularidad lo llevó más allá de los programas de variedades, teniendo incursiones en las telenovelas, sin duda, los productos audiovisuales más importantes de la época, ya que eran los que tenían mayores audiencias en cuanto a rating. Paco Stanley fue una figura bastante carismática, siendo muy querido por el público mexicano, principalmente por su humor sencillo, adaptable a una gran cantidad de audiencias que con toques de picardía eran la combinación ideal para el humor de toda la familia. Paco sabía exactamente cómo utilizar su carisma a su favor, mostrando una actitud relajada y bastante amigable, razón por la que muchos mexicanos lo consideran incluso como un miembro más entre las familias. Todas estas razones hacen que su muerte haya sido uno de los casos más impactantes que han acontecido en México, sucediendo este fenómeno el 7 de junio de 1999 en la Ciudad de México. Fue este día cuando Paco sería asesinado a tiros, mientras salía del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en el periférico, concretamente en la colonia San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Todo parecía normal. Paco Stanley entró al restaurante aproximadamente a las 10 de la mañana, donde pasó alrededor de hora y media desayunando y conversando con sus compañeros, y no había ningún tipo de indicio de lo que sucedería después. Paco Stanley estaba terminando de desayunar en el restaurante con dos de sus compañeros de trabajo, Mario Besares y Jorge Gil. Una vez terminaron, subieron a una camioneta, una Jeep Grand Cherokee, y fue este el momento exacto cuando un grupo de personas armadas lo atacaron, disparándole en múltiples ocasiones, causando su muerte al instante. Este suceso aconteció aproximadamente a las 12:15 p.m. cuando el grupo de hombres se encontró con las personalidades de la televisión. Parecía que sabían dónde estaban y que había un gran plan de por medio, ya que el ataque sucedió desde otro vehículo que estaba estacionado. Claramente parecía ser un evento planeado, ya que el grupo de agresores disparó 20 veces al conductor en la zona de la cabeza y el pecho. El ataque fue tan brutal que causó la muerte de Paco Stanley inmediatamente, como consecuencia de las heridas sufridas, y aunque había testigos en la zona por el lugar y el horario, el ataque fue tan rápido
que en realidad ninguna persona pudo atestiguar de manera clara lo que había acontecido. Pero lo sorprendente fue que los acompañantes de Paco Stanley, Mario Besares y Jorge Gil, no sufrieron ningún tipo de herida durante el ataque, por lo que parecía ser un ataque dirigido hacia el icónico comediante. De hecho, el propio Mario Besares no se encontraba en el lugar del crimen, puesto a que, supuestamente, había regresado al restaurante para ir al baño, mientras que Jorge Gil simplemente no sufrió ningún tipo de daño ante el brutal ataque. Desde este momento, la muerte de Paco Stanley fue una noticia nacional, instante en que comenzaron a surgir las teorías conspirativas sobre quién tendría razones para asesinar a este popular figura de entretenimiento mexicano. Algunas teorías que circularon mencionaron que Besares se había salvado por mera suerte, ya que logró entrar al restaurante en el momento adecuado. Sin embargo, esto también levantó una serie de controversias sobre su papel al respecto en el crimen. El impacto mediático del asesinato fue instantáneo, ya que desde ese momento el crimen comenzó a difundirse rápidamente por todo el país. Prácticamente todos los medios de comunicación cubrieron la noticia, incluso acudiendo al lugar para transmitir en vivo y en directo dónde y cómo es que habían acontecido los hechos. Cada una de las transmisiones mostraban la consternación de la gente y el estado de shock que había causado este brutal asesinato, convirtiéndose rápidamente en el tema más popular del momento. En cuanto a la familia de Paco Stanley, su muerte fue un gran impacto, demostrando la profunda tristeza de la pérdida de una figura de su talla, hecho que también se transmitía hacia la audiencia mexicana. Las investigaciones policiales sobre el caso de Paco Stanley comenzaron el 7 de junio de 1999, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió la investigación. Después de los hechos, la escena del crimen fue acordonada, se recogieron evidencias como los casquillos de bala y también rastros de estupefacientes encontrados en el vehículo de Paco Stanley. Por las evidencias encontradas, tan pronto como se analizó la escena del crimen, las autoridades dijeron que este crimen había sido perpetrado por una serie de sicarios profesionales, hecho que se notaba por la rapidez y lo preciso que había sido el ataque. Este hecho hizo que de inmediato una línea de investigación explorara la idea de que sectores del narcotráfico estuvieran involucrados con la muerte de Paco Stanley. Por ejemplo, la cocaína encontrada dentro del vehículo fue uno de los principales indicios y pistas que llevaron a esta especulación. Además de que también a lo largo de los años habían surgido rumores sobre el consumo de drogas por parte de Paco Stanley, además de otros de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, durante la investigación esta teoría nunca fue confirmada, principalmente por la falta de pruebas y porque el entorno cercano a la familia de Stanley negaron absolutamente algún posible nexo que pudo haber tenido con el crimen organizado. Como consecuencia de las investigaciones y de las especulaciones que habían surgido tras el inesperado salvamento de Mario Besares, este surgió como sospechoso, siendo detenido junto a Paola Durante, quien también era miembro del equipo de trabajo del programa, una tras otra. Ambos fueron arrestados bajo sospechas por estar involucrados en la planeación del crimen. Primero que todo, Mario Besares era sospechoso por ese inusual acto de haber regresado en el momento adecuado al restaurante. De esta manera, había evitado ser daño colateral por estar en medio de un ataque brutal. Este hecho, de inmediato, levantó sospechas por parte de las autoridades, sospechando que este pudo ser una muestra clara de la planeación profunda que pudo haber acontecido detrás del ataque. Por otro lado, aunque Durante no estaba en el lugar del crimen, su nombre surgió durante la investigación. Sin embargo, tanto Besares como Durante fueron liberados por la falta de pruebas en el año 2000. Ambos pasaron casi un año en prisión y después de ser liberados mantuvieron siempre la versión de que eran inocentes. La investigación nunca tuvo la precisión deseada, ya que debido a la rapidez de los hechos nunca hubo testigos confiables. Incluso existían testimonios contradictorios. Algunas personas hablaban que Stanley estaba siendo vigilado y otras argumentaban que no había ninguna señal de lo que finalmente sucedió.
Las opiniones de los testimonios fueron cada vez más contradictorias debido al impacto mediático del caso, haciendo que prácticamente todas las declaraciones de los supuestos testigos fueran inservibles. Los medios de comunicación tuvieron un pésimo impacto durante la investigación, ya que tan pronto como sucedió este hecho, se comenzaron a especular y a difundir teorías no confirmadas, generando muchísima confusión entre el público y obstaculizando el propio trabajo de las autoridades. Algunas teorías que surgieron fue que Paco Stanley había sido asesinado como consecuencia de un ajuste de cuentas con el narcotráfico, siendo sin duda una de las teorías que fue más difundida, ya que cada vez tomó más fuerza. Sin embargo, nuevamente, nunca fue demostrado. El hecho de que 2 de sus compañeros de trabajo hayan sido encarcelados levantó una segunda teoría con respecto al asesinato, abriendo la posibilidad de que el brutal ataque pudo haber sido consecuencia de una rivalidad en el mundo del espectáculo, incluso algún tipo de envidia con respecto a la figura Paco Stanley. Finalmente, la alta precisión del ataque también abría la posibilidad de que el crimen se había dado por encargo, una situación precedida de un acto de venganza. Las investigaciones por parte de las autoridades de inmediato fueron criticadas, principalmente porque a pesar de los testigos iniciales y las acusaciones, los arrestos no terminaron con ninguna conclusión contundente. El asesinato de Paco Stanley se convirtió más en una noticia sensacionalista que en una investigación, ya que se cometieron errores rotundos por el hecho de tratar de darle una solución rápida al tema. Estos hechos hicieron que las autoridades nunca lograran identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato, siendo incapaces de conseguir avances significativos, por lo que este es uno de los casos más extraños dentro de la televisión mexicana y el sistema de justicia. Luego de décadas, finalmente, Mario Besares dio su propia versión del caso, rompiendo el silencio en el show de televisión La Casa de los Famosos México. Fue hasta este momento cuando Mario Besares finalmente respondió a una de las preguntas que más ha impactado al público mexicano. Según la versión de Mario Besares, Paco Stanley tuvo un romance con una narcotraficante, razón por la que finalmente terminaría asesinado. Esto es lo que cree Mario Besares, ya que él tampoco tiene evidencia ni certeza de que en realidad haya sucedido esto, pero debido a la cercanía que tenía con el conductor, esta teoría adquiere mucha fuerza. Mario declaró que el asesinato de Paco Stanley se dio por un pleito de faldas, confirmando también que otras de las teorías, como su vinculación con un ajuste de cuentas por incumplimiento con deudas, su adicción e incluso ser asesinado por sus propios compañeros, eran solamente especulaciones que habían surgido a partir del impacto mediático del caso. Por otra parte, también Paola Durante ha dado su propia versión, argumentando que su conexión con las drogas y el crimen organizado lo llevó a meterse con personas que no debía. Aún sigue habiendo muchísimas dudas latentes debido a que luego de 25 años, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha logrado dar respuestas concretas. Este es uno de los casos que exponen la deficiencia del sistema judicial y de seguridad en México, ya que si un asesinato hacia una figura pública tan trascendente quedó impune, ¿qué pasa con las miles de muertes que suceden en el país diariamente? Hasta aquí llegan las narraciones de los hechos, pero cuéntame, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que las declaraciones de Mario Besares dan cierre finalmente a este crimen? Y si es así, ¿por qué crees que tardó tantos años en hablar públicamente de este caso? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.